Drama turco al rojo vivo. Kerem, Melisa y el robo de nidos a Hande, triángulos amorosos que te dejarán sin aliento. Hola, mis queridos seriefilos turcos. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para una nueva dosis de drama, pasión y por supuesto, mucho triángulo amoroso a la turca. Yo soy y les doy la más cordial bienvenida a este espacio donde nos sumergimos de lleno en el fascinante mundo de las series turcas. Hoy vamos a explorar un tema que sabemos que les encanta, esos enredos amorosos donde los personajes no saben bien a quién quieren y terminan metidos en unos líos, de novela. Hoy vamos a hablar de esas historias donde hay un personaje que se interpone entre dos enamorados, y no precisamente de la manera más gentil. En específico vamos a centrarnos en casos donde se da una especie de robo de nido, donde un personaje, generalmente una mujer, le arrebata el amor a otra. ¿Suena intrigante, verdad? Pues prepárense, porque hoy tenemos varios ejemplos que los dejarán con la boca abierta. Y antes de que comencemos, como siempre, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones y darle un buen like a este vídeo si les gusta el contenido. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en el drama turco. Comenzamos este recorrido de triángulos amorosos explosivos con una serie que seguramente muchos de ustedes ya conocen y aman, Senkalkam, o como la conocemos en español, Love is in the air. Sí, así es, hablamos de la historia de Eda Yildiz y Serkan Bolat, interpretados por los talentosísimos Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esta serie, que mezcla romance, comedia y drama, nos presentó una historia de amor que nos hizo suspirar a muchos. La química entre Hande y Kerem era innegable y la relación entre Eda y Serkan, aunque llena de altibajos y momentos de tensión, nos mantuvo enganchados desde el primer episodio. La evolución de su relación, desde un acuerdo comercial hasta un amor profundo y sincero, fue un viaje emocional que nos hizo reír, llorar y, por supuesto, soñar. Pero como en toda buena telenovela, no todo fue miel sobre hojuelas para esta pareja. Y ahí es donde entra en escena nuestra querida, o no tan querida, Selin Atakan, interpretada por Bige Onal. Selin, en un principio, es la ex prometida de Serkan y una amiga cercana de ambos protagonistas. Su presencia en la vida de Serkan y Eda es constante, y aunque al principio trata de mostrarse amistosa, rápidamente empezamos a ver sus verdaderas intenciones. Selin, en el fondo, está secretamente enamorada de él y hará todo lo posible para recuperarlo. A pesar de los sentimientos de Serkan hacia Eda, Selin no se rinde y en varias ocasiones intenta interponerse entre ellos utilizando todo tipo de artimañas. Desde manipular situaciones, hasta sembrar dudas en la relación, Selin no escatimaba en esfuerzos para volver a los brazos de Serkan. Si bien no es un robo de nido tan literal como en otros casos que veremos hoy, la presencia constante y las intrigas de Selin generan mucha tensión y momentos de drama que, hay que reconocerlo, nos mantuvieron pegados a la pantalla. Su personaje se convierte en un catalizador de conflicto, provocando malentendidos y generando incertidumbre en el romance de Eda y Serkan. Selin es la que podríamos llamar la tercera en discordia por excelencia, la que no se rinde y hace todo por recuperar un amor que a todas luces no le corresponde. Además de sus artimañas, Selin también jugó con la culpa de Serkan, recordándole constantemente su pasado juntos y haciéndole sentir responsable de su infelicidad. Sus intentos de manipulación y chantaje emocional añadieron capas de complejidad a su personaje, convirtiéndola en una antagonista memorable. Love is in the air es una serie que mezcla amor, comedia, ambición y, por supuesto, mucha tensión amorosa. El personaje de Selin, aunque a muchos no les caiga bien, es fundamental para el desarrollo de la trama y para complicar la vida de nuestra pareja principal. Además, no podemos negar que Bige Onal hace un trabajo excepcional interpretando a esta mujer decidida y, a veces, un poco maquiavélica. Su interpretación de Selin es tan convincente que resulta difícil no sentir una mezcla de frustración y fascinación por su personaje. Su capacidad para transmitir tanto determinación como vulnerabilidad la convierte en una de las villanas más recordadas de las series turcas. Selin nos recuerda que el amor, a veces, puede llevar a las personas a tomar decisiones equivocadas y a herir a quienes los rodean. Ahora, vamos a dar un salto a otra serie que también nos ha dado mucho de qué hablar, una producción que nos muestra un drama mucho más oscuro y complejo, Sadakat Sid, la adaptación turca de la exitosa serie británica Dr. Foster, que en español se tradujo como Infiel.
Aquí la trama gira en torno a Asia Yılmaz, interpretada por Can Sudere, una exitosa doctora cuya vida se viene abajo cuando descubre que su esposo, Volkan Arslan, interpretado por Canezin Doruk, la está engañando con una mujer mucho más joven llamada Derin Guklu, interpretada por Melis Sezen. Este es un claro ejemplo de un robo de nido en toda regla. La infidelidad de Volkan no es un simple desliz, sino una relación paralela que se desarrolla a espaldas de Asia durante un tiempo considerable. Derin, en un inicio, parece una joven inocente e inmadura, pero a medida que la trama avanza, revela un lado mucho más oscuro y manipulador. No solo se entromete en el matrimonio de Asia y Volkan, sino que poco a poco va conquistando su espacio, llegando incluso a vivir en la casa que alguna vez fue el hogar de Asia y su familia. La manipulación de Derin, sus mentiras y su aparente inocencia, hacen que la situación sea aún más dolorosa para Asia. Vemos como una mujer, que al inicio parece una víctima, se transforma en una villana que no duda en destruir una familia para conseguir sus propósitos. La serie en sí misma es un thriller psicológico que explora temas como la infidelidad, la venganza y el empoderamiento femenino, pero el papel de Derin como una ladrona de maridos es un elemento clave para el desarrollo de la trama. Derin no solo busca el amor de Volkan, sino que también parece disfrutar del sufrimiento de Asia. Su obsesión por Volkan la lleva a cometer actos cada vez más despiadados, lo que la convierte en un personaje complejo y fascinante de odiar. La serie nos hace reflexionar sobre la responsabilidad individual en las relaciones y sobre cómo la obsesión puede llevar a las personas a cometer actos deplorables. En este caso, Melis Sezen hace un trabajo impecable al interpretar a Derin, logrando que sintamos una mezcla de rabia y compasión hacia su personaje. Su interpretación es tan convincente que nos hace cuestionar nuestra propia percepción de la villanía, mostrándonos que incluso los personajes más odiosos pueden tener momentos de vulnerabilidad. Sadakat Sith es una serie que no dejará a nadie indiferente y que nos muestra que el amor, en ocasiones, puede ser una batalla sin cuartel. La serie plantea interrogantes incómodas sobre la naturaleza del amor, la lealtad y la traición, y nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones. Sigamos explorando este terreno de los triángulos amorosos con Kukur, una serie que nos sumerge en el mundo del crimen organizado en Estambul. Aunque el tema principal no sea el romance, sí que hay un triángulo amoroso que marca el rumbo de la trama, y donde una mujer parece robarle el amor a otra. Hablamos de Sena Koval, interpretada por Dilan Cizek-Deniz, la esposa de Yamak Koval, uno de los protagonistas principales de la serie, interpretado por Aras Bulut y Nemli. La relación de Sena y Yamak es una de las más emotivas y conmovedoras de la serie. Su amor es puro e incondicional, y ambos están dispuestos a luchar por su relación a pesar de las adversidades. Al principio de la serie, vemos a Yamak muy enamorado de Sena, pero cuando él se ve obligado a regresar a su barrio y retomar sus responsabilidades dentro de la familia Koval, las cosas empiezan a cambiar. El peso de su nuevo rol, las constantes amenazas y la violencia que rodea su vida empiezan a afectar su relación con Sena. En este contexto aparece Nehir, interpretada por Azal Suba, una mujer misteriosa que llama la atención de Yamak. Nehir es una abogada que ayuda a Yamak en ciertos asuntos y la complicidad entre ellos va creciendo poco a poco. La conexión entre Yamak y Nehir se basa en una profunda comprensión mutua y en una vulnerabilidad compartida. A diferencia de la relación con Sena, que está marcada por la pasión y el romanticismo, la relación con Nehir es más intelectual y reflexiva. Aunque Yamak no deja de amar a Sena, empieza a sentirse atraído por Nehir, generando un conflicto interno y un triángulo amoroso que, aunque no es el centro de la historia, sí que añade complejidad y drama a la serie. En este caso, la situación es diferente a las anteriores, ya que no se trata tanto de una robada de amor, sino de un amor que se va diluyendo y donde aparece una nueva persona que despierta sentimientos inesperados. La presencia de Nehir en la vida de Yamak no es una simple infidelidad, sino una búsqueda de consuelo y comprensión en un momento de gran confusión. Este triángulo amoroso refleja la complejidad de las relaciones humanas y cómo las circunstancias pueden cambiar el curso de nuestras vidas y nuestros sentimientos. Kukur es una serie que mezcla acción, drama y elementos de mafia, y este triángulo amoroso le da un toque humano a la historia, mostrándonos que incluso los personajes más duros tienen corazones vulnerables. La serie explora la complejidad de las relaciones humanas en un contexto de violencia y lucha por el poder. Ahora nos vamos a adentrar en una serie que ha conquistado corazones en muchos lugares del mundo, una historia que se centra en la vida de una mujer luchadora y en cómo los avatares del destino la llevan a tener que luchar por su amor,
estamos hablando de Kuzgun. En esta serie, que es un drama con tintes de acción, conocemos a Kuzgun Cebeci, interpretado por Bararduk, un joven que regresa a su barrio tras años de ausencia para buscar venganza. Su pasado está marcado por la injusticia y la pérdida, lo que lo convierte en un hombre atormentado y decidido a encontrar la verdad. Allí se reencuentra con su amiga de la infancia, Dila Bilgin, interpretada por Burcu Birizik, quien es la hija de quien él considera el causante de la muerte de su padre. La relación de Kuzgun y Dila es una mezcla de amor y odio, de atracción y rechazo. Su pasado en común los une, pero las circunstancias actuales los separan. En esta historia de rencor y venganza, el amor florece entre Kuzgun y Dila. Sin embargo, la vida de Dila ya está marcada por un compromiso con otro hombre, un hombre llamado Ali, interpretado por Levent Ozdilek. Ali es un hombre poderoso e influyente que está decidido a casarse con Dila, y no está dispuesto a dejarla ir tan fácilmente. Su personalidad es fría y calculadora, y no le importa usar cualquier medio para conseguir sus propósitos. Aunque Dila no está enamorada de Ali, se ve obligada a permanecer a su lado por su compromiso. Su sentido de la responsabilidad y las presiones familiares la atan a una relación que no la hace feliz. En este sentido podemos decir que Ali es una especie de Robanido, ya que impide que Dila y Kuzgun puedan estar juntos, y aunque él no es la villano como tal, sí que genera mucha tensión en la historia y genera un conflicto que pone a prueba el amor entre nuestros protagonistas. Ali no es un antagonista malvado en el sentido tradicional, pero su presencia en la vida de Dila se convierte en un obstáculo insuperable. Sus intentos de mantener a Dila a su lado, incluso cuando ella le deja claro que no lo ama, lo convierten en un personaje frustrante y desesperante. En este caso, a diferencia de los ejemplos anteriores, no es una cuestión de una mujer que roba el amor de otra, sino de un hombre que se interpone entre dos personas que se aman, pero que no pueden estar juntas debido a las circunstancias. Kuzgun es una serie que nos muestra que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que en ocasiones hay que luchar contra viento y marea para poder ser feliz. La serie nos recuerda que el destino puede ser cruel y que a veces el amor no es suficiente para superar los obstáculos que se presentan en la vida. Finalmente vamos a cerrar este recuento de triángulos amorosos a la turca con Zalim Istanbul, una serie que se centra en las luchas de dos familias, una rica y otra pobre, y cómo el destino las une de maneras inesperadas. La serie explora temas como la ambición, la codicia y las diferencias sociales. En este contexto surge un triángulo amoroso bastante particular que tiene a dos hermanas como protagonistas. Zeren Karakay, interpretada por Bahar Sain, y Cemre Yılmaz, interpretada por Sera Kutlubey, se enamoran del mismo hombre, Nedim Karakay, interpretado por Berker Guben. Nedim es un joven inválido que vive postrado en una silla de ruedas debido a un accidente. Su vulnerabilidad y su soledad lo convierten en un personaje entrañable y atractivo para ambas hermanas. Zeren, siendo más egoísta e interesada, se casa con Nedim por su dinero, pero también tiene sentimientos hacia él. Su ambición y su deseo de pertenecer a la alta sociedad la llevan a tomar decisiones cuestionables. Al mismo tiempo, Cemre, que es más noble y comprensiva, también se enamora de Nedim, pero intenta reprimir sus sentimientos por su hermana. Su lealtad y su amor por su hermana la hacen sacrificar su propia felicidad. En este caso, el triángulo amoroso se da entre dos hermanas, donde una de ellas, Zeren, roba el nido a su propia hermana, al casarse con el hombre que ambas aman. La traición de Zeren hacia su hermana genera un conflicto interno en Cemre y la obliga a tomar decisiones difíciles. Esta situación genera mucha tensión familiar y conflictos que nos mantuvieron pegados a la pantalla. La rivalidad entre las hermanas, las intrigas y los secretos familiares hacen que esta serie sea un drama apasionante. Zalim Istanbul es una serie que aborda temas como la ambición, la venganza y las diferencias sociales, y este triángulo amoroso añade un toque de drama y pasión a la historia. La serie nos muestra cómo las decisiones que tomamos pueden afectar a nuestras vidas y a la de quienes nos rodean. Los personajes de Zeren y Cemre representan dos polos opuestos, y su lucha por el amor de Nedim nos muestra la complejidad de las relaciones humanas. Y con esto, llegamos al final de este viaje por los triángulos amorosos más explosivos de las series turcas. Hemos visto cómo la ambición, la obsesión y las circunstancias pueden llevar a que un personaje se interponga entre dos enamorados, generando drama, tensión y momentos inolvidables en la pantalla. Hemos visto ejemplos de mujeres que roban el amor a otras, de hombres que se interponen en relaciones,
y también de amores imposibles que florecen en los contextos más adversos. Estos triángulos amorosos son un recurso narrativo que las series turcas utilizan con maestría, creando tramas complejas y personajes memorables. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. Ahora me gustaría saber cuáles son sus opiniones sobre estas series y qué piensan de los personajes que a su manera roban el nido a otros. ¿Cuál es su serie favorita de las que hemos mencionado? ¿Cuál es el triángulo amoroso que más los ha impactado? ¿Qué otros triángulos amorosos de series turcas recuerdan que los hayan dejado sin aliento? Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo con mucho gusto. Sus opiniones son muy importantes para mí y me ayudan a seguir creando contenido que les guste. Y antes de despedirnos, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos seriéfilos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis queridos seriéfilos.